Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Soy su hermano en Cristo, Rafael González, de México, y continuamos con el tema principal de Primera Carta a los Corintios, la epístola que revela el carácter personal de Pablo, donde hoy nos toca ver un problema, una iglesia dividida. Y bueno, vamos al tema que nos ocupa el día de hoy de una vez, hermanos. Entonces, quiero comentarle lo siguiente. ¿Alguna vez te has sentido excluido? Un grupo de supuestos amigos no te invitan a participar de algo divertido. ¿Alguna vez has sido parte de un grupo exclusivo que solo permite la entrada de ciertos tipos de personas y te sentías especial porque eras uno de los incluidos? Miren, amados hermanos, la comunión de los miembros de la iglesia en Corinto se había deteriorado y estaba a punto de derrumbarse. Las divisiones, las disensiones eran constantes, lo cual estaba a punto de estallar en medio de una iglesia dividida y separada. Y esto lo podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10 al 16, que dice así, se lo leo. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos a un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Cefas, y unos otros, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados por el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo, para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no sé si he bautizado a algún otro más. Cuando vemos este texto, podemos darnos cuenta que Pablo era el apóstol de Jesucristo y que él tenía autoridad en la iglesia. Además, él tenía el derecho y toda la autoridad para ordenar a los cristianos en Corinto en estos asuntos. Ahora, en lugar de eso, con un corazón amoroso, Pablo les pide que sean unificados como creyentes. Pero después de preparar las mentes para el regaño, porque los regaña, pero los prepara primeramente para que lo reciban bien, Pablo actúa como un buen cirujano experimentado, quien va a tocar una herida con mucho cuidado porque el remedio es doloroso y debe ser usado con mucho tiento. Pablo comienza a manejarlos con más severidad y más fuerza. Y existe entonces una exhortación fuerte. Por eso la pregunta que él hace, ¿está dividido Cristo? ¿Todos ustedes están de acuerdo? El verso 10 es muy claro cuando dice, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos a un mismo sentir y un mismo parecer. Pablo no les manda a ser unidos, pero les exhorta y busca motivarlos. Ahora, por otro lado, es algo que no pueden hacer por obligación externa. Nadie puede ser obligado a sentir algo diferente. Deben hacerlo y debe hacerse como motivación interna, porque debe ser genuina. Vaya,
siempre lo hemos dicho, Dios no quiere nada a la fuerza. Por eso Pablo es muy enfático en ser meticuloso, en decirle las cosas sí, pero con mucho cuidado. Eso no significa que eso esté basado en los sentimientos o en la afinidad que tengan, sino que una de las razones que les da Pablo sobrepasan las preferencias, sobrepasan los sentimientos personales de cada uno de ellos. Y eso significa también, amados hermanos, que no era tema de esperar a que le nazca, a ver qué va a pasar. No, no había que esperar a ver si nacía el sentir de amor por el prójimo, sino que debían arrepentirse. Había que corregir la actitud de un corazón duro para poder practicar el amor y la consideración al prójimo. Y entonces Pablo, como decía yo, como ese cirujano experimentado, ahora les hace un informe trágico, perdón, y les explica de las contiendas. El verso 11 dice, digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Pablo había sido informado por los de la casa de Cloé y eran quizás sus siervos quienes visitaron a Pablo en Éfeso. Perdón. Tal vez este informe de divisiones en la iglesia vino como respuesta a la pregunta de Pablo por la salud de la iglesia. Porque Pablo les escribe para preguntar cómo se encuentran, cómo están. Pero la respuesta fue esa, que había divisiones. Y aquí el término de divisiones, que está en el verso 10, es literalmente, o que quiere decir literalmente, perdón, que hay grietas, que hay rajaduras. Y esas grietas y esas rajaduras por naturaleza solo separan, solo expanden. Y si no se tratan correctamente, causan un gran daño. Y lo podemos ver en la actualidad. ¿Cuántas congregaciones se han dividido, se han separado, precisamente por no estar de común acuerdo y en un mismo parecer, en un mismo sentir? El Evangelio es a lo que nos lleva a que nosotros tengamos ese mismo sentir en Jesucristo, ese mismo parecer en Jesucristo a través del Espíritu Santo. Como decía yo hace un momento, esto no es algo que tenga que enseñarse, que tenga que obligar a la persona a ser diferente. Es algo que nace desde adentro. Vaya, es algo que debe de estar disponible en el corazón del creyente para que pueda abrirse ese corazón de piedra a un corazón de carne. Y no encapsularse como, voy a poner el ejemplo, como una cebolla que hace capas y capas y capas y capas de tal forma que es infranqueable, es difícil entrar a ese corazón. El ser humano, el creyente, debe de estar disponible para que todo esto sea posible en su vida y obviamente en el contagio a los demás de una vida en Cristo. Y entonces Pablo les explica y les dice las partes en disputa. Y en el verso 12, Pablo es muy claro cuando dice, quiero decir que algunos de ustedes dicen yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas y aún otros yo soy de Cristo. La iglesia de Corinto sufrió peleas, conflictos, y este conflicto hizo que se dividieran en grupos, se dividieran en bandos, cada uno con su propio líder. Por ejemplo, los que decían yo soy de Pablo, podrían pensar estoy en el grupo de Pablo y tal vez declaraban estamos siguiendo las pisadas del hombre que fundó la iglesia, el apóstol Pablo. Somos lo que realmente estamos bien delante de Dios. Habían los que decían yo soy de Apolos. En este grupo de Apolos tal vez decían o declaraban
Estamos siguiendo las pisadas del hombre que es grande en poder y dones espirituales. Y un hombre impresionante. Somos los que realmente estamos bien con Dios. Pero esto me recuerda lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 18, verso 24 y verso 25, donde dice: por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Hay veces que los líderes en la iglesia tienen tanta elocuencia que envuelven a los creyentes con sus palabras. Pero también en ese tiempo, ahí en Corinto, existían los que decían: soy de Cefas o Pedro. Quizás ellos decían que eran aquellos quienes fueron más propensos a mantener las tradiciones judías. Como ahora, hay quienes se oponen a que las mujeres vistan a la moda. Hay quienes se oponen a que las mujeres lleguen al templo sin mantilla o sin velo. Hay quienes se oponen a que los varones lleguemos con manga corta. En fin, hay quienes tienen todavía costumbres arraigadas que los hacen creer que eso es lo correcto. Pero existían los que decían: soy de Cristo. Y esto indica siempre que hay individuos superespirituales que piensan y no precisan la iglesia y están bien con solo Jesús y nadie les puede decir lo contrario. Luego, en su carta, Pablo explica que esta forma de pensar, de adherirse a maestros favoritos, era una señal de gran inmadurez espiritual en sus vidas. Y eso lo vemos hoy también. Y entonces Pablo ahora les explica en el verso, del verso 13 al verso 16, el problema de las camarillas o de las divisiones. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo, para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfana, pero no sé si he bautizado a algún otro. Y cuando dice Pablo, ¿está dividido Cristo? Jesús no pertenece a ningún grupo. Estos bandos ignoran la verdad de la unidad, sobre la diversidad en la iglesia, incluso si todos estuvieran en nombre de una buena espiritualidad. El elitismo espiritual es abominable, no importa en nombre de quién se practique, pero no es común ni es aceptado por Dios. Les comento este pequeño detalle. Había un varón muy contencioso, peleonero como el sol, que fue fue de una reunión a otra y iba a otra congregación y acá y allá, sin encontrar una iglesia verdadera. Pero una vez alguien lo encontró y le pregunta: bueno, ¿en qué iglesia estás ahora? Y él dijo: estoy en la iglesia verdadera, por fin lo logré. ¿Y cuántos se reúnen en ella? Le preguntaron nuevamente. Solo mi esposa y yo y mi familia. Bueno, en ocasiones no estoy tan seguro de mi esposa. Nos damos cuenta entonces que esto es algo que no es bueno ni verdadero. Para Pablo predicar era más importante que bautizar, aunque ciertamente él no se oponía al bautismo. Sin embargo, nosotros podemos ver en esto que el bautismo no es esencial para la salvación. Pablo no podía dar gracias de que él bautizó unos pocos en Corinto. Y él, como un evangelista, nunca podía decir: pues no me envió Cristo a bautizar. No lo podía decir.
Entonces, amados hermanos, Pablo pone en claro que es posible predicar el Evangelio de una forma que se haga vano. Si alguien predica la palabra apoyándose en sabiduría de palabras o sabiduría humana, ellos pueden predicar un evangelio falso, un evangelio vano. ¿Cuánto nos deja pensar esto? El gran evangelio de Jesucristo, el mismísimo poder de Dios para salvación, se hizo vacío y vano a través del orgullo, a través de la inteligencia de hombres. Este peligro estaba constantemente en la mente del apóstol Pablo y debería ser constante en nosotros en ese tiempo para cuidarnos y para cuidar a la iglesia. Quiero terminar diciéndole esto. Al mismo tiempo, no está mal pensar que Pablo vino del ambiente intelectual de Atenas a la maldad abierta de Corinto, pero con una pasión renovada para predicar el Evangelio con claridad y sin compromiso. Existe otra diferencia significativa entre el ministerio de Pablo en Atenas y el ministerio de la obra en Corinto. Pablo estuvo en Atenas un día o dos a lo más, pero estuvo en Corinto por 1 año y medio, lo cual quiere decir que conocía muy bien a los hermanos de Corinto. Así es que, hermano, hermana, que me escuchas en esta mañana, ten cuidado, que nadie tome tu lugar. No dejes que te gane el que yo soy, el que yo creo, el que yo supongo. A Dios no le gusta. No, nosotros no supongamos que a Dios no le gusta. Hagamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en la Biblia, no lo que yo me imagino y creo. Para que no haya más divisiones en la iglesia. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes. Se despide desde México su hermano en Cristo, Rafael González. Paz a vosotros.